Recuerden que la clase anterior estuvimos nosotros revisando la temática referente ya al cierre de la influencia del cristianismo en la vida cotidiana y la influencia del Islam en la vida cotidiana. Hemos nosotros principalmente revisado dos posturas, el cristianismo y el Islam, donde en el Islam nos hemos centrado un poco más en las perspectivas, en las ideas, pero hemos recalcado sobre todo la visión en nuestros trabajos referente al cristianismo. Es una de las grandes influencias. Vimos la clase pasada lo referente a la Kaaba. Entonces vamos a hacer un recuento de la clase anterior, influencia del islamismo en la vida cotidiana, a ver cómo estamos y qué recordamos de esta clase. Entonces, por favor, tenga a mano sus apuntes para ir tomando en consideración esta temática e ir puntualizando algunos de los elementos importantes. Entonces, vamos a hacer un recuento. Yo les voy preguntando a ver cómo estamos en esta consideración. Entonces, vamos a hacer retroalimentación de la clase pasada. Entonces, si usted algo no tiene, copia. Si no, no copie. Solo una retroalimentación de la clase pasada. Vamos a ir viendo algunos elementos de esta perspectiva. De ok. Ayúdeme, Jair. ¿Qué era esto de la Kaaba? ¿Qué era la Kaaba? Estamos revisando nuevamente la influencia del islamismo en la vida cotidiana. Vamos a ir a ver, ¿qué era la Kaaba? Rapidito, se nos va el tiempo, vamos, rápido, rápido. Jair. Atentos, atentos, jóvenes. Ayúdeme, María, ¿qué era la Kaaba? La cava es un cubo cubierto de tela negra que alberga la piedra del mismo. Ya. Entonces, aquí se encuentra la piedra negra. Esa piedra negra está rodeada por esta construcción de telares negros, igual que la piedra. Ya. ¿Cuál es el...? Entonces, esa es justamente la Kaaba. Ahora, ¿cómo se le considera a Andrés a la Kaaba? ¿Cómo se le considera la Kaaba? Con el único Dios que es Alá. Ya, sí, con el único Dios que es Alá, podríamos llamarlo directamente la casa de Alá. Por si por ahí no apuntaron, no se olvide esto. La casa de Alá contiene esta piedra negra que se suponía que venía del cielo, es un meteorito, y los musulmanes le consideran la casa de Alá. Bien, ahora, ¿por qué es importante esta Kaaba? ¿Qué pasa en el 12º mes calendario musulmán? ¿Qué exige? David, ¿qué exige el 12º mes calendario? ¿Por qué es importante la Kaaba? Creo que era que los creyentes tenían que ir allá a rezar.
Ya, muy bien. Por lo menos una vez en la vida deben ir a la Meca y sobre todo a la Kaaba. ¿Qué se hace en esta Kaaba, en este lugar? ¿Cómo se ora? Steven, ¿qué se hace ya estando en este lugar? En el 12º mes calendario, los musulmanes deben dirigirse a la Meca, donde se encuentra la Kaaba, que se considera la casa de Dios. ¿Y qué hacen ahí? Steven, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Eso ¿Qué se lo digo, hacen? me toca lo terrenal. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Escúchame mi pregunta. ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Qué hacen ahí? No sé si nos ha notado. ¿Qué hacen? Anotarán, estarán pendientes. La siguiente, bueno, después de las evaluaciones, considerando las retroalimentaciones, serán una nota más o en la siguiente clase, así que estén pendientes. Luis, ¿qué hacen ahí en la Kaaba? En el 12º mes calendario deben viajar a la Meca. Los musulmanes llegan a este sitio sagrado que se considera la casa de Alá. ¿Y qué hacen? Luis, ¿qué hacen ahí? Rápido, Luis, se nos va el tiempo. Jóvenes, atentos, por Dios. Vamos, vamos, Luis. No. Joseph, ¿qué hacen ahí? Oran Dan 5 siete veces al vueltas a la día. Meca. Dan 7 vueltas a la Kaaba, no a la Meca. La Meca es la ciudad. Dan 7 vueltas a la Kaaba y oran 5 veces al día. No se olvide eso. Por favor, anote si no tiene, ¿verdad? Que les estoy nuevamente repitiendo. Es importante que ustedes recuerden estos elementos. Deben orar 5 veces al día y dar 7 vueltas a la Kaaba. ¿Por qué es importante esto? Estas consideraciones son importantes primero porque es un recuerdo del regresar a la Meca como lo hizo Mahoma. Es una de las primeras consideraciones importantes. Segundo, la oración es sumamente relevante, es uno de los pilares del Islam. Por lo tanto, debemos nosotros ir comprendiendo que la oración, sobre todo en este día y en ese 12º mes, es mucho más importante. Y como ustedes podían observar en el video, daban 7 vueltas a este lugar sagrado. ¿En qué se relaciona el cristianismo con el islam? ¿Qué relación tiene la una religión con la otra? Pablo. Un elemento que usted pueda decir en esto es igual el cristianismo que el islam. Un elemento que usted pueda decir, en esto se parece el cristianismo y en esto se parece el islam. A ver, Pablo. Vamos. Que el judaísmo es una concepción monoteísta del cristianismo y el De nuevo, Pablo, por favor, que se entrecortó. No lo escuché. Ahí creo que tenemos problemas con el internet.
Vamos a ver, ayúdame, Sheila. El judaísmo es una concepción monoteísta que se plasmó del musulmán y cristianismo. Ya, las dos religiones son monoteístas. Vamos, Byron, rapidísimo. Otra relación. ¿En qué se parece el cristianismo al islam? Una que es monoteísta, ¿qué más? Sí, rápido, rápido. Las dos tienen libros sagrados. Los dos tienen libros sagrados, gracias Steven. Byron, una más, rapidísimo. Byron, vamos rápido. Ambos tienen posesión de lugares santos o sagrados. Los dos tienen lugares sagrados, los dos tienen profetas. ¿Sí? No se olviden estos elementos iguales. Y ahora, con estos elementos que son iguales o que son parecidos en las dos religiones, nosotros iniciamos esta consideración, el judaísmo en la cultura occidental. Vamos con el tema del día de hoy, rápidamente. Nos hemos tomado bastante tiempo. Por favor, tengan a mano sus apuntes, vaya revisando para hacer de esta pequeña evaluación, en realidad, que es esta retroalimentación, una parte de complemento si es que usted no anotó algo o algo sucedió, ¿sí? Bien. Vamos nosotros a revisar el judaísmo en la cultura occidental, el monoteísmo y la concepción lineal del tiempo. Sabemos que todas estas religiones son monoteístas. Del monoteísmo judío se desprendió la creencia de un solo Dios para el cristianismo y el islamismo. Entonces, del judaísmo se desprendió la noción o la idea o la creencia de tener un solo Dios. ¿De dónde viene entonces la consideración de un solo Dios? De el judaísmo. El cristianismo tomó gran parte de los libros sagrados del judaísmo. Esto ya lo estuvimos nosotros revisando. Cristianismo tomó gran parte de los libros sagrados del judaísmo. Estos son lo que llamamos Antiguo Testamento, que para ellos, para los judíos, se llama Tanaj. Dentro de estas consideraciones, entonces, no son religiones separadas. ¿Qué podemos nosotros relacionar con el Islam? Primero, con el Islam se relaciona porque no solo es que tiene un solo Dios, sino que además de ser monoteísta, de donde viene la perspectiva del monoteísmo es a través del judaísmo. Con el cristianismo es mucho más evidente, ya que los libros sagrados se obtuvieron, sobre todo de este Antiguo Testamento antes de la llegada de Jesús, del mismo judaísmo. Por eso se le conoce también como religión judeocristiana. Ambas religiones que se alimentaron del judaísmo, el islam y el cristianismo, conservan la creencia de la divinidad. Si bien Dios y Alá distan de lo que significa para el judaísmo Yahvé, los relatos y personajes arman una historia muy semejante entre las tres creencias. Uno de los puntos cuestionados al cristianismo ha sido la existencia de este amplio aparato divino que rompe con el monoteísmo. Entonces, sabemos bien que una de las críticas al cristianismo ha sido la Trinidad. Esa es una de las críticas fundamentales que estuvimos nosotros un poco revisando en esta consideración del judaísmo. Porque se puede romper la perspectiva de un solo Dios en esta Trinidad, estos tres personajes.
A pesar de ello, el vínculo entre el cristianismo y el judaísmo se hizo evidente desde la última década, los últimos años de la Edad Antigua. La relación de la religión cristiana y judía ha sido realmente evidente. La concepción de Yahvé como principio y fin implica que la historia sea asumida de manera lineal, y nosotros estábamos un poco revisando esta perspectiva. La concepción de Yahvé, así se llama el Dios judío, que también se plasmó dentro de la mentalidad del cristianismo. Para algunos también es Yahvé el Dios en general. Tiene una concepción, la concepción de Yahvé como principio y fin, le da el sentido de la historia judía de manera lineal, que significa que va a existir o que va a haber un principio y un fin, un momento en el que se acabe todo, toda la realidad. Y justamente dentro de la perspectiva de la religión hay estas consideraciones. El pensamiento occidental adoptó la forma de entender el tiempo por encima de otras, que lo concebía como cíclico, como forma de ubicación similar en el espacio. Por lo tanto, el pensamiento occidental asumió esta forma de entender la realidad de manera lineal. Existen otras concepciones de manera cíclica que todo regresa a lo mismo, pero por lo general el pensamiento occidental asumió esta consideración judeocristiana de concebir el tiempo, y el cristianismo también la adoptó como tal. El ser humano, como individuo ligado a Dios, tendría una única vida otorgada por la divinidad. El ser humano entonces, si usted creía en la reminiscencia que era propia de los griegos, o en la consideración de la reencarnación a través de la influencia del judaísmo en el cristianismo, el individuo ligado a Dios tiene una única vida. Otorgada por esta divinidad. La linealidad de la historia se asemeja a la linealidad de la vida y la muerte, el cual tendría un principio y un fin. Todo tendría un principio y un fin. La vida y la muerte. Así se puede entender la concepción teleológica de la historia en el siglo XIX, que todo tiene un principio y un fin, es una influencia del pensamiento judeo-cristiano realmente en la mentalidad hasta la actualidad. Entonces, ¿cómo ha influido el judaísmo? Que ese es el tema. ¿Cómo influye el judaísmo? Una de las grandes influencias del judaísmo es este pensamiento lineal de la historia. No se olvide eso. Una de las grandes influencias del judaísmo es la visión
lineal que se tiene en cuanto a esta perspectiva. Vamos a revisar un video sobre el judaísmo para entender de mejor manera esta perspectiva. Bien, jóvenes, de manera general, ¿con qué quiero que ustedes se queden? El judaísmo inicia con esta perspectiva de asentarse en un sitio, pero de fondo, después de la llegada de los griegos, de los romanos, principalmente, se genera esta diáspora y el judaísmo no tenía un asidero, un lugar donde asentarse y se dispersan por todo el mundo. Esta es una de las consideraciones importantes que usted va a tomar en cuenta para revisar lo siguiente y finalizar esta clase, ¿sí? Entonces, vemos que el judaísmo en su historia tiene una tierra prometida, como toda religión, se plantea una perspectiva de expansión, se expanden las nociones, las ideas, pero dentro del contexto de las guerras, al final los judíos no tienen un lugar fijo hasta la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí viene nuestra situación realmente. Para 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas puso una iniciativa para compensar a los judíos los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de esta consideración, desmembrado el territorio palestino desde criterios muy generales que causaron problemas entre los grupos humanos que habitaban estos sitios, se le dio a los judíos un territorio, el Estado de Israel. Este es el conflicto que usted debe revisar. ¿Cuáles fueron los antecedentes? Obviamente históricos, los antecedentes del conflicto judío-palestino. Yo ya les doy un antecedente. Que es la Segunda Guerra Mundial. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, recuerden lo que dice el video, se genera esta diáspora, es decir, que los judíos se dispersan, no tenían dónde asentarse por la llegada de primero los griegos, luego los romanos, que toman posesión de ese sitio cuando Roma se expande y prohíben realmente tener un territorio propio. Se van alejando de su territorio y se van asentando en diferentes sitios. Los judíos están en todo el mundo y en la época de los romanos no tenían un lugar específico. Dentro de esta consideración, entonces vemos que los judíos se encuentran en todos los lugares. Llegada la Segunda Guerra Mundial, 1939 hasta el 45, que se da el problema de la guerra. Posteriormente, sabemos, se acaba la guerra en el 45 y se da todo este proceso de la Declaración de los Derechos. La Organización de las Naciones Unidas quiere reivindicar los derechos de los judíos y asumen una parte del territorio en Palestina, que se llamará Israel. Le dan este territorio a los judíos y se genera el conflicto. Este es uno de los antecedentes del conflicto judeo-palestino. Entonces, ¿qué debe usted buscar? ¿Cuáles fueron estos antecedentes? Primero, podemos basarnos en la diáspora que se vio en el video, por eso es que los judíos no tenían un territorio. Podemos basarnos, y es obviamente la Segunda Guerra Mundial, un segundo antecedente. ¿Sí? ¿Alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta? ¿Claro lo que hay que hacer? ¿No?
Bien, jóvenes, con eso nosotros cerramos.